Soy Elida Naya, les doy la bienvenida al Congreso Crianza y Educación Humanizada. Tengo el placer de estar acompañada por Erika Meriño. Ella es de Chile, es profesora de matemática, magíster en informática educativa. Se dedica a enseñar junto a un grupo de docentes y es directora de Class Home. Bienvenida, Erika. Gracias. Bueno, yo hoy día me han visitado que converse acerca del tema de cómo estimular el desarrollo del pensamiento lógico, o también se habla de cómo desarrollar habilidades del pensamiento matemático. Hay toda una serie de nombres que son muy similares entre sí, un tema que a mí me gusta y me apasiona mucho. Les voy a contar por las dos grandes razones por las cuales me gusta mucho este tema, o me interesa más que me guste, porque la primera razón es por un tema bien impactante, sobre un estudio que apareció el año 2017 de la UNESCO, en la cual hablaba de, siéntense para escuchar esta cifra, 617 millones de niños y adolescentes que tienen deficiencias en lenguaje y matemática. Entonces son cifras que realmente nos hacen llamar mucho la atención, que logren un nivel tan básico en estas dos áreas tan fuertes, tan fundamentales para un adulto, para un futuro adulto. La situación en América Latina es muy similar en el sentido de dramática, porque 1 de cada 3 niños, lo que eso en el fondo estamos hablando de un 30%, de ellos no lee en forma correcta y en forma comprensiva. Y en el caso de matemáticas, la cifra es más grave todavía, porque se habla de 1 de cada 2. O sea, estamos hablando del 50% de los escolares, de los niños y adolescentes. No estoy hablando en realidad de escolares puntualmente, porque el estudio abarca toda la generalidad de niños y adultos. Entonces, bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis como dato curioso. Ese estudio está en la UNESCO en el año 2017 y habla de que muchos de los niños que no están bajo este nivel están escolarizados. Entonces, eso es un dato bastante interesante de poder revisar para el que quiera buscar ese estudio, o me lo pueden solicitar. Por otro lado, otra de las razones de que me llama mucho la atención este tema es porque por base a la experiencia. Yo he hecho por muchos años clases particulares, he trabajado con niños en forma individual, y cuando me han tocado trabajar ciertos temas, me he encontrado con unas sorpresas muy, muy tristes, porque son muy, muy, muy fuertes. Cuando le he dicho a un estudiante, estamos trabajando las unidades de medida, no, si hay que multiplicar por 10 para transformarlo de metro a centímetro, de centímetro a metro, y multiplican por 10, por 50, o sea, por 10, por 1000, o hay que dividir, si va para arriba, si va para abajo, y se sabe en la mecánica, pero así, en forma impecable. Pero cuando tienen que enfrentar una situación real, y en alguna situación lo he hecho, lo he visto, lo he vivenciado, en que le pregunto, ¿cuánto mide esta casa? La altura de esta pieza donde estamos aquí, no sé, me dirá 1 metro, 2 metros, 5 metros, 50 metros, unos 8. Entonces uno se da cuenta ahí que no hay un tema de comprensión ni de razonamiento, hay solamente mecánica. Entonces esa es la razón por la que a mí me gusta mucho este tema, porque los niños hoy día no tienen esas habilidades, y nosotros le planteamos situaciones tan prácticas o tan básicas como a un niño de 12, 15 años decirle que vamos a ir 10 personas a paseo, a pesar de que hoy día con pandemia no se puede salir a paseo. Pero si vamos 10 niños a un paseo y nos vamos a tomar cada uno 2 vasos de bebida, por lo tanto seríamos, si un vaso tiene 250 cc, o sea, 1/4 de litro, ¿cuántos litros de bebida necesitamos llevar? No lo saben hacer. Entonces son situaciones que son muy prácticas, muy sencillas, y que son de la vida diaria, porque hacia allá es donde apunta el razonamiento lógico, a resolver situaciones de la vida diaria. Entonces, bajo esta situación, yo puedo hacer un listado, y se me vienen a la mente otras situaciones. Cuando le preguntaba a un niño, ¿cuánto es 2 por 3? 6. ¿Y por qué? Porque siempre ha sido 6, porque 2 por 3 es 6 y 3 por 3 es 9.
Y siempre es así, bueno, le digo, yo soy profesor de matemática, llevo miles de años haciendo clases, y te digo que 2 por 3 es 5, no es 6. Entonces, y empezamos a hacer la lógica hasta que descubren, por eso es 6. Entonces hacemos el ejercicio y empezamos a resolver y hacer las sumas agrupadas y logran comprender por qué es 2 por 3. Ese es el primer Otra de las situaciones que yo he vivido muchas veces, y aquí te voy a pedir, Elida, que me ayudes. Si tú te comes medio pan y yo me como medio pan, ¿quién come más pan? Ninguna, las dos comimos la misma. Es que hay una pequeña trampita. Es que mi pan era más grande, así que yo comí más pan. Te dije que hay un tema de un poco de ingenio, de lógica, de razonamiento, que tú vas más allá. Y son cosas muy simples. Y claramente tú en una escuela formal, tú no vas aprendiendo estas cosas. ¿Y dónde se aprenden? En la casa, con este juego. Y cuando te entre capcioso, pero qué importante es porque te va a ayudar a desarrollar nivel, o sea, te va a hacer estar mucho más atento y los niños se ponen mucho más atentos y súper perspicaces a todos los detalles. Y eso es lo que es, a eso apunta el desarrollo del razonamiento lógico. Bueno, hay otros niveles también. Y ahí es donde te quiero mostrar algo. Para eso voy a utilizar la pizarra para mostrarte algo. ¿Ya? ¿Ves bien la pizarra ahí? Sí, perfecto. Voy a ver cómo uso el lápiz. Te quiero preguntar, que también te voy a pedir tu ayuda. ¿Cuánto es 25 dividido por 5? ¿Lo sabes? 5. ¿Cómo? 5. 5. Bueno, yo te quiero mostrar ahí. Elida, ahora de nuevo te quiero pedir tu ayuda. Te quiero preguntar, ¿cuánto es 25 dividido 5? 5. Ya, veamos. Porque voy a escribir aquí 25 dividido 5. 5 en 5, 1. Por lo tanto, queda 0, 1 por 5, bajo el número siguiente, el 2, 4 por 5 es 20 y me queda es 14. Tú me dirás, no, si es 5. Bueno, yo te voy a decir que cuando yo quiero comprobar una división, lo que tengo que hacer es multiplicar, en este caso, el 14 por 5, ¿verdad? Y me tiene que dar 20. Bueno, veamos. 14 multiplicado por 5, ¿sí? Sí. 5 por 1, 5. Y 5 por 4, 20. Y si sumamos, me queda 25. ¿Sí? Ya, no me crees, ok. Te reíste, por lo tanto, ya me di cuenta que no me crees. Voy a sumar 14 más 14 más 14 más 14 y más 14. ¿Sí? Sí. 4 más 4 es 8. Más 4, 12. Más 4, 16. Más 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya. Esto claramente es un juego de números, pero que fíjate en lo que logré. Creo que logré que estuvieras muy atenta, sorprender y cómo uno puede con los números jugar en forma entretenida, en forma divertida. Y lo más impresionante y lo más impactante es que con esto nosotros podemos mostrarle a los estudiantes, a los niños, a nuestros hijos, que la matemática no es para, no es terrorífica, no es para algunos, que la matemática tiene lógica y que uno le va descubriendo la lógica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Es mostrarle la matemática de una manera distinta. Te voy a mostrar, voy a
mostrarte nuevamente aquí otro ejemplo, un nuevo ejemplo que es un poco más formal, que se trabaja ya formalmente en algunos colegios y que forma parte de algunas unidades en algunas personas que analizan y ven estas situaciones, que son los patrones lógicos. ¿Qué son los patrones lógicos? Son ciertas relaciones. Por ejemplo, si yo tengo un número, la A va a representarnos un número, y yo le pongo A estrellita D, ¿ya? ¿Y qué significa A estrellita D? Significa que yo voy a definir una relación entre el A y el B. O sea, el A se relaciona con B mediante la estrellita, pero bajo un orden lógico que es 2 multiplicado por A más B. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un 3 asterisco 5, esto es 2 multiplicado por 3 más 5. Significa que el 3 estrellita 5 es igual a 2 por 3, 6, más 5 es 11. Y nosotros podemos hacer una serie de actividades y reemplazando estos valores de A y de B con otros números. Por otro lado, también nosotros podemos decirle a nuestros hijos que ellos inventen sus propias operaciones. O sea, pueden, en vez de la estrellita, colocar un perrito o un símbolo que ellos quieren. No sé cuáles son los símbolos más de moda hoy día, porque en mi época no son los mismos que hoy día, un emoji, y ellos pueden después desarrollar una operación. Y esa operación después irla desarrollando. Entonces se fijan que esto no son programas, no son aplicaciones, no son fórmulas que están definidas, sino que son simplemente porque me ayudan mucho al tema del el desarrollo de poder desarrollar el pensamiento. Y las habilidades de cálculo, estamos aquí trabajando las habilidades de cálculo al trabajar las operaciones de 2 por 3 más 5, y estamos trabajando las operaciones básicas, pero a partir de una operación, de un operador lógico que está definido, en este caso, que puede ser por la mamá o por el mismo hijo, ¿ya? Ahora, estos son algunos de los ejemplos que yo les he estado mostrando. Hay muchas formas de desarrollar, voy a dejar de presentar, hay muchas formas de poder desarrollar el pensamiento lógico en la casa. Yo te pregunto, querida, ya no te gustan mis preguntas, ya te asustan mis preguntas. Mira, va a ser bien básica. ¿Tú sabes cuánto cuesta un litro de agua? No, no tengo idea cuánto cuesta un litro de agua. Yo tampoco, así que no te preocupes. Pero se puede calcular. ¿Qué necesitas para calcular un litro? ¿Cuánto cuesta un litro de agua? ¿Qué necesitas tú para poder resolver ese dilema? Necesitas ir a tu cuenta, que te llega todos los meses, ¿verdad? Con la cuenta del agua, y ver cuántos metros de agua gastaste durante el mes y cuántos litros corresponde a un metro. Y hacer esa división, ¿verdad? Sí. ¿Y quién hace eso? ¿Y sabes lo importante que es trabajar, desarrollar ese tipo de actividades? Entonces hoy día es súper es súper caótico encontrarnos con un niño que no tenga las habilidades lógicas desarrolladas, siendo que hoy día nosotros podemos tenerle todo un mundo de situaciones de la vida diaria en la misma casa, en donde podemos ponerlos en distintos contextos y poder aplicarlos, ¿ya? Entonces, hacia allá es donde apunta el sentido de esta presentación, de ir buscando distintas situaciones en la misma vida diaria y desafiar a cada uno de ustedes a que busque situaciones en la propia casa de cómo nosotros podemos hacer que el estudiante hoy día desarrolle distintas habilidades. Hoy día podemos hacer, no sé, hay muchos ejemplos, podemos hacer un dominó
en donde ponemos elementos, en el otro ponemos números, en el otro ponemos una operación. Fíjense que eso se puede hacer en la casa en forma muy sencilla. Hacemos un dominó, en uno de los, en vez de poner un 3, ponemos 2 más 1, y en el otro ponemos 3 más 0, y por lo tanto van a tener que ir encajando. Entonces son muchos ejemplos los que podemos analizar, y lo más importante es poder este tipo de actividades desarrollarlas también de acuerdo a las distintas edades en las que uno va trabajando con los niños y jóvenes. Y eso vamos a verlo ahora en una lámina que les voy a compartir para que podamos revisar con más detalle las distintas etapas por las cuales va pasando un niño desde que nace hasta que llega a ser un adulto. Quiero plantear y dejar bien claro que porque nosotros seamos adultos no significa que nosotros tengamos un, no sé si llamarle correcto, desarrollo de pensamiento lógico o que tengamos adquiridas las habilidades. Nosotros podemos tenerlas adquiridas quizás para nosotros mismos y eso es fantástico, pero también tenemos que pensar cómo nosotros lo visualizamos, y aquí es donde es el llamado de todos los adultos que estamos acá a mirar esto con una perspectiva, con una mirada mucho más de lupa frente al comportamiento de los niños. Voy a mostrarles acá cómo nosotros como adultos tenemos un rol súper importante. Bueno, esta clasificación fue realizada por Jean Piaget. Él fue un hombre suizo biólogo que hizo grandes aportes a los estudios del pensamiento lógico en los niños. Y como les decía, se trabajan con 4 etapas. En esta primera etapa de 0 a 2 años, cuando son bebés, y se habla de la etapa de la inteligencia sensorio-motora. Aquí encontramos todo lo relacionado con los juegos sonoros, todos estos juguetes que le compramos a los niños que suenan, la música, la imitación, la existencia de objetos cuando ya no están a la vista. No sé si se han fijado que cuando uno le esconde algo a los niños, cuando son bebés y después se los muestra, bueno, llega una etapa en que en esta etapa ellos son capaces de saber que el objeto sigue existiendo a pesar de que ellos no lo estén mirando. La imitación también es súper importante, y aquí es donde yo hablo sobre el tema del rol del adulto, porque los bebés cuando comienzan a hacer imitaciones, nosotros nos reímos mucho, pero no estamos tomando conciencia, en la mayoría de los casos, de que detrás de esa imitación hay un proceso. Está desarrollando su inteligencia sensorial motora. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregarle nuevos estímulos, seguir desarrollando con la música para que él baile, no siempre la misma música, irle cambiando de música, generar nuevas imitaciones cuando descubrimos que él algo ya está imitando. Debemos dejar que el estudiante, que el niño se desarrolle de acuerdo a su proceso natural, pero sin embargo nosotros lo que tenemos que ir es siempre rodearlo de diferentes estímulos. Después pasamos a la etapa de los 2 a 7 años. En esta etapa del pensamiento preoperacional también ya tenemos juegos un poquito más formales de roles, juegos de imitación. Todo el tema de la clasificación es súper importante en esta etapa, el proceso de clasificación. Y cuando nosotros tenemos acá el tema de la clasificación, tenemos que estar muy abiertos, porque si nosotros le entregamos, por ejemplo, pelotas a los niños de distintos tamaños y de distintos colores, y le pedimos que clasifiquen de acuerdo al tamaño, nosotros ya lo estamos direccionando. Dejémoslo a él que clasifique, que él defina, porque a lo mejor nosotros podemos pensar que podrían estas pelotas clasificarlas por tamaño o por colores, pero a lo mejor ellos pueden tener una nueva clasificación.
y tener una lógica esa clasificación. Y aquí le quiero poner 2 ejemplos. Cuando en alguna ocasión leí por ahí que un profesor le preguntaba a un estudiante, ¿sabes? Le dijo, tengo 8 caramelos, si tienes 8 caramelos, ¿te puedes comer 10? Y el niño le contestó, no. Ay, el profesor le dijo, fantástico, ¿cómo razona este chiquillo? Y le dice, ¿por qué? Porque vomito. No, no razona. Terminó la clase y, y se acerca la mamá al profesor y le dice que su hijo había faltado la semana anterior porque había ido a un cumpleaños, había comido muchos dulces y por lo tanto había estado enfermo. Entonces, el profesor reflexionando dijo, wow, este niño consideró que comerse 12 dulces era mucho y iba a volver a estar enfermo. Por lo tanto, sí razonó, pero no hizo el razonamiento que el profesor quería que hiciera. ¿Se fijan? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para analizar la forma en que razonan los niños. También en otra ocasión leí también que un profesor había preparado toda una clase, también necesitaba poder aclarar el concepto de elementos concretos con elementos simbólicos. Por lo tanto, hizo una cartulina, preparó la cartulina y dijo, aquí voy a tener que dibujar una manzana. Ya, lo primero que voy a hacer es preguntarles a los estudiantes qué ven aquí. Después que tenía esa parte, ya, bien. Después voy a pedirles que imaginen una manzana y les voy a pedir que coman la manzana. Y de esa manera él armó toda una planificación y estructuró su clase. Cuando llegó, sacó su lámina, se la muestra a los estudiantes y ellos le dicen, o sea, le pregunta, ¿qué es? Una manzana. Bien, voy súper bien, dijo el profesor. Fantástico. Ahora, cómansela. Y los estudiantes tenían que responder, no la podemos comer porque no existe, porque es simbólica. Pero se encontró con la sorpresa de que los estudiantes empezaron a hacer Está rica, profesor. Y después alguien dice, mi hermana hace dieta, se come 3 manzanas al día. Y otra empieza, mi abuelita tiene un árbol con manzanos y la conversación se fue para otro lado. Entonces tenemos que estar preparados y no tenemos que coartar el pensamiento de los niños, tenemos que entenderlos. Entonces, por eso es súper importante cuando nosotros trabajamos con niños de poder entender cuál es la forma en que ellos están razonando. Después tenemos la etapa de operacional concreta, que son niños de entre 7 a 12 años. Ahora, estas edades son estimativas, no son que a los 12 años va a cortar o a los 7 años corta y pasa de una etapa a otra, sino que están de acuerdo a las características de la etapa, uno se va viendo cuándo pasa o no pasa o cuándo está en una etapa o en la otra, pero son edades estimativas. Y en esta etapa operacional concreta, también tenemos juegos de grupo, construcciones de series y algunos problemas concretos. Y cuando hablamos de problemas concretos, también tengo unos ejemplos en que también un profesor le pide a un estudiante que le nombre, que le diga 3 frutas. Y el estudiante, hay uno que levanta la mano y dice, yo, dígame usted, 3 manzanas. Profesor, dije 3 frutas. 3 manzanas, profesor, pero distintas. Una grande, una chica, una mediana. Entonces, se fijan que nosotros no podemos catalogar al estudiante si él está bien o está mal en base a una respuesta pura, sino que tenemos que indagar cuál es el razonamiento, por qué está, o sea, qué es lo que está pasando por la cabeza del estudiante, porque efectivamente está razonando,
pero no está razonando en la forma en que nosotros queremos que razone. Bueno, siguiendo con los ejemplos, después le dice a los estudiantes, ¿cuántos son 3 manzanas más 4 peras? Perdón, ¿cuántas frutas tengo? Si tengo 3 manzanas más 4 peras, 2, dice. ¿Por qué 2? Claro, porque ellos habían asociado que las frutas eran, con el ejemplo que recién habíamos visto anteriormente, que estaban dentro de una misma categoría. Entonces, nuevamente caemos en que tenemos que entender el razonamiento de los estudiantes. Es decir, nosotros tenemos que entender desde el cerebro de los estudiantes, desde el cerebro de un niño, para poder entender la lógica y cómo vamos nosotros direccionando y proporcionando instancias para que ellos la vayan desarrollando. Y en esta última etapa de la de operacional lógico-formal, tenemos ya problemas de lógica, tenemos juegos de mesa, juegos de memoria, y aquí también me interesa mostrar que cuando en la edad de pensamiento preoperacional, cuando recién ingresan al colegio, se han fijado que les ponen actividades de un círculo más un 3 es igual a, ¿y qué hacen los estudiantes? 3 más es igual 5, entonces ellos dicen 2. Y después, cuando llegan a los 12 años y están en cursos superiores, en niveles superiores, les colocan las ecuaciones, que es una x más 2 es igual 5. Y la x la tienes que pasar para el otro lado, o hay distintos métodos para hacerlo, que no voy a entrar aquí en esa polémica de los métodos para resolverlo, pero en el fondo nosotros le estamos dando un nombre a un proceso que hemos desarrollado cuando están en los niveles inferiores. Y eso hay muchos ejemplos también. La matemática no surge de un nivel abstracto, de alguien que se puso a pensar y a crear matemática, sino que viene de situaciones prácticas. Esa es la lógica que tiene la construcción de la matemática. Por lo tanto, es súper importante mirarla desde esa perspectiva. Quiero cerrar esta pequeña presentación con un ejemplo. Voy a desentar y quiero plantearles a ustedes que están acá un ejemplo. Les quiero hacer un juego en el que les voy a pedir que cada uno de ustedes piense en un número, ¿ya? Positivo, cualquier número. Ustedes decidan, si tienen un lápiz, una calculadora, tengan la mano. Después que tengan ese número, súmenle 5, ¿sí? Súmenle 5 a ese resultado que les dio, multiplíquenlo por 2. Luego, a ese resultado obtenido, réstenle 4, ¿ya? Le restan 4 y luego dividan ese resultado obtenido por 2. Voy muy rápido. Y finalmente, resten el número que ustedes pensaron. ¿Ya? Yo me voy a preparar, me voy a concentrar, y el resultado que obtuvieron ustedes fue 3. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Bueno, ¿cómo se hace esto? Son estrategias y esto lo permite la matemática. Yo les voy a enseñar, les voy a dejar dentro de los documentos del seminario, del congreso, perdón, les voy a dejar algunos tips y algunos ejercicios de esta naturaleza para que ustedes lo puedan aplicar en sus casas. Agradezco mucho la invitación y hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Espero que haya sido un aporte para cada uno de ustedes y que puedan seguir trabajando dentro de este tema que es súper, súper importante. Gracias. Más que interesante todo esto, y es una forma muy innovadora de entender el razonamiento lógico, de aprender, bueno, cálculo, matemáticas, algo que
sí, que realmente no lo vemos todos los días y que creo que sería importante que empecemos a usarlo muchísimo en casa. Muchísimas gracias por haber aceptado la propuesta de participar en este congreso. Vamos a dejar tus redes sociales en el encabezado de este video y bueno, nos vemos en la próxima exposición entonces. No, muy agradecida que me den la oportunidad de poder compartir lo que, lo que uno puede entregar, y mucho éxito en toda esta aventura. Y yo estoy más agradecida que ustedes, así que no, muchos éxitos, están a disposición mis redes si tienen algún minuto que necesitan hacer una consulta, necesitan un apoyo, una orientación, feliz de poder aportar. Buenísimo, entonces, nos vemos. Vale, chao.